La señal más peligrosa no apareció en un solo lugar. Apareció al mismo tiempo en las calles, en la frontera, en los mercados y en los despachos donde se mide el riesgo político de México. Mientras la Ciudad de México enfrentaba bloqueos, protestas sindicales y una imagen de desorden que golpeaba la percepción internacional, Claudia Sheinbaum decidió subir el tono. No eligió esconderse detrás de explicaciones técnicas. No eligió dejar que sus secretarios absorbieran el costo. Eligió colocarse al centro de la escena y convertir la presión externa en una batalla por la soberanía. Ese fue el movimiento clave, porque desde ese momento, el conflicto dejó de ser únicamente sobre seguridad, comercio o cooperación con Estados Unidos. Se convirtió en una pregunta mucho más grande. ¿Quién marca los límites del poder sobre México? Sheinbaum habló como presidenta, pero también como jefa política de un proyecto que necesitaba mostrar fuerza en un momento de vulnerabilidad. Las versiones sobre investigaciones, visas retiradas, posibles vínculos políticos con redes de huachicol fiscal y presiones desde Washington estaban creando un clima de sospecha. Y en política, cuando la sospecha se instala, cada silencio parece admisión y cada discurso parece defensa. Por eso su respuesta fue calculada. Levantó la bandera nacional, presentó la soberanía como línea roja y obligó a sus adversarios a moverse dentro de un terreno emocionalmente difícil si criticaban su discurso. Podían parecer débiles frente a Estados Unidos. Si lo apoyaban, aceptaban jugar bajo las reglas narrativas de la presidenta. Pero esa jugada tenía un riesgo enorme. Estados Unidos no necesitaba responder con un gran gesto público. Podía hacerlo con filtraciones, investigaciones, sanciones selectivas, presión financiera o advertencias comerciales. Y ahí estaba el verdadero peligro para Sheinbaum. Una cosa es ganar el aplauso interno con un discurso firme, otra muy distinta es sostener la economía, la inversión y el TEMEC bajo una tensión prolongada. Al mismo tiempo, los bloqueos y el caos urbano alimentaban otra narrativa, la de un país donde el gobierno promete control, pero no siempre logra imponer orden. Esa contradicción golpeaba directamente a la presidenta, porque su proyecto depende de mostrar autoridad sin romper con las bases sociales que heredó del movimiento anterior. Entonces la pregunta se volvió inevitable. ¿Claudia Sheinbaum estaba defendiendo la soberanía de México o estaba entrando en una confrontación diseñada para medir los límites reales de su poder? Para entender por qué esa decisión podía fortalecerla o atraparla, hay que mirar el tablero que recibió, los actores que la rodean y las fuerzas que esperaban exactamente este momento para ponerla a prueba. Mucho antes de que estallaran las discusiones sobre soberanía, visas, sanciones o presiones diplomáticas, Claudia Sheinbaum ya había heredado un escenario político extraordinariamente complejo. Llegó a la presidencia con una ventaja que pocos mandatarios han tenido en la historia reciente de México. Contaba con una mayoría política sólida, un movimiento organizado, una base electoral leal y el respaldo de la figura política más influyente de las últimas décadas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esa fortaleza escondía una paradoja. Entre más grande era el poder heredado, más grandes eran también las expectativas. Desde el primer día, Sheinbaum tuvo que demostrar dos cosas al mismo tiempo. Primero, que podía garantizar continuidad. Segundo, que podía construir una autoridad propia. Y esas dos tareas no siempre avanzan en la misma dirección. Mientras una parte de Morena esperaba que continuara exactamente la misma ruta política del sexenio anterior, otros grupos exigían señales de autonomía. Los mercados observaban, los empresarios observaban, los gobiernos extranjeros observaban. Todos buscaban la misma respuesta. ¿Quién estaba realmente tomando las decisiones? Durante los primeros meses de gobierno, la presidenta intentó equilibrar esas presiones. Mantuvo la narrativa de continuidad, pero comenzó a construir espacios de poder propios. Sin embargo, justo cuando ese proceso avanzaba, comenzaron a aparecer problemas que no podían resolverse únicamente con capital político. La seguridad seguía siendo una preocupación central.
La relación con Estados Unidos seguía condicionando buena parte de la economía mexicana, y las organizaciones criminales continuaban ocupando un lugar incómodo dentro de la conversación bilateral. A eso se sumó otro elemento particularmente delicado: la creciente atención de autoridades estadounidenses sobre redes vinculadas al tráfico de combustibles, operaciones financieras sospechosas y posibles conexiones políticas. De repente, el debate dejó de concentrarse exclusivamente en los cárteles. Comenzó a enfocarse también en las estructuras que les permiten operar, y allí surgió un problema para el gobierno mexicano, porque cada investigación, cada filtración y cada acusación generaba una pregunta que ningún gobierno quiere enfrentar: ¿hasta dónde llega la penetración de esas redes dentro del aparato político? Mientras tanto, en la Ciudad de México, las protestas y bloqueos alimentaban una percepción de debilidad institucional. Millones de ciudadanos enfrentaban afectaciones diarias. Comercios perdían ingresos. Empresas calculaban costos. Y la cercanía de eventos internacionales aumentaba la presión para recuperar el control. La oposición aprovechó el momento. Intentó presentar los problemas como evidencia de incapacidad gubernamental. Los sectores más críticos comenzaron a cuestionar si la llamada transformación podía garantizar gobernabilidad. Sin embargo, Claudia Sheinbaum entendió algo que muchos de sus adversarios no estaban viendo: las crisis también pueden convertirse en oportunidades políticas. Cuando un líder logra redefinir el marco del debate, puede transformar una posición defensiva en una ofensiva estratégica. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. En lugar de discutir únicamente bloqueos, inseguridad o presiones externas, la presidenta comenzó a empujar una narrativa más amplia, una narrativa donde México aparecía como un país obligado a defender su autonomía frente a actores externos que buscaban influir en sus decisiones. La estrategia tenía lógica. Si el conflicto se interpretaba como un problema de gestión, el gobierno corría riesgos. Pero si el conflicto se interpretaba como una disputa por la soberanía nacional, el terreno político cambiaba completamente. La historia demuestra que pocos temas movilizan tanto a la sociedad mexicana como la defensa de su independencia frente a presiones extranjeras. Sin embargo, cada estrategia genera reacciones. Y mientras Sheinbaum consolidaba apoyo entre sus simpatizantes, también comenzaban a acumularse señales de alarma en sectores económicos, financieros y diplomáticos. Lo que parecía una disputa narrativa empezaba a convertirse en una confrontación de consecuencias reales. Y precisamente allí comenzaría la fase más intensa del conflicto. La confrontación dejó de ser una posibilidad y comenzó a convertirse en una realidad. Durante meses, las tensiones entre México y Estados Unidos habían avanzado de manera silenciosa. Declaraciones aquí, filtraciones allá, investigaciones que aparecían en medios, funcionarios que evitaban responder preguntas incómodas. Pero llegó un momento en que todos esos elementos comenzaron a unirse en una sola narrativa. Y esa narrativa colocó a Claudia Sheinbaum en el centro de la tormenta. La situación se volvió más delicada cuando empezaron a circular reportes sobre posibles acciones contra figuras políticas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a investigaciones relacionadas con redes criminales y esquemas de contrabando de combustibles. Más allá de si las acusaciones eran ciertas o falsas, el daño político provenía de otro lugar: la percepción. Porque en política internacional, la percepción suele viajar más rápido que las pruebas. Cada nota publicada generaba nuevas preguntas. Cada declaración provocaba nuevas especulaciones. Cada silencio aumentaba la incertidumbre. Y mientras eso ocurría, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y distintos funcionarios estadounidenses mantenían un mensaje consistente: la lucha contra las organizaciones criminales se había convertido en una prioridad estratégica. Ese punto era fundamental, porque la discusión ya no giraba únicamente alrededor del narcotráfico. Estados Unidos comenzaba a presentar el problema como una amenaza a su seguridad nacional. Y cuando Washington utiliza ese lenguaje, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá de la diplomacia. Claudia Sheinbaum comprendía perfectamente el riesgo.
Si respondía con pasividad, podía parecer débil ante su propia base política. Si respondía con demasiada dureza, podía alimentar una escalada que afectara a la economía mexicana. Era una trampa política compleja, y precisamente por eso eligió una ruta distinta. En lugar de debatir caso por caso, acusación por acusación, llevó la discusión hacia un terreno más amplio. Habló de soberanía, habló de respeto mutuo, habló de la necesidad de que México tomara sus propias decisiones sin presiones externas. La estrategia funcionó en el corto plazo. Muchos simpatizantes cerraron filas alrededor de la presidenta. Sectores nacionalistas celebraron el discurso. Incluso personas que no apoyaban completamente al gobierno coincidían en que ningún país acepta fácilmente presiones extranjeras. Pero el problema no desapareció. Simplemente cambió de forma. Mientras la discusión pública se concentraba en la soberanía, los inversionistas observaban otra cosa. Observaban estabilidad, observaban riesgo, observaban confianza. Y allí comenzaban a aparecer las señales preocupantes. Empresarios, analistas y especialistas financieros empezaron a preguntarse qué ocurriría si la tensión seguía aumentando. ¿Podrían aparecer sanciones selectivas? ¿Se complicaría la relación comercial? ¿Podría afectar futuras negociaciones económicas? La incertidumbre crecía. Y cuando la incertidumbre crece, los mercados reaccionan antes que los políticos. Por primera vez desde el inicio de su administración, Claudia Sheinbaum enfrentaba una situación donde cada movimiento producía costos inevitables. Si avanzaba, asumía riesgos. Si retrocedía, también. La confrontación ya no era solamente diplomática. Se estaba transformando en una prueba de liderazgo. Y detrás de cada declaración pública comenzaba a revelarse algo mucho más importante, la estrategia que la presidenta estaba construyendo para sobrevivir políticamente a una de las etapas más delicadas de su gobierno. Si algo demostró Claudia Sheinbaum durante esta crisis fue que no estaba jugando únicamente una partida de política exterior. Estaba jugando varias partidas al mismo tiempo. Esa es la clave para entender su estrategia. Muchos observadores analizaron sus discursos como simples respuestas a las presiones provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de cada declaración existía un cálculo político mucho más amplio. La presidenta no hablaba solamente para Washington. Hablaba para Morena. Hablaba para los gobernadores. Hablaba para los empresarios. Hablaba para los votantes que decidirán futuras elecciones. Y hablaba también para quienes, dentro de su propio movimiento, observaban atentamente cada paso de su gobierno. Por eso la defensa de la soberanía se convirtió en una herramienta estratégica tan poderosa. Permitía unificar audiencias muy diferentes bajo una misma narrativa. Cuando un gobierno enfrenta problemas económicos, cuestionamientos sobre seguridad o tensiones diplomáticas, normalmente corre el riesgo de fragmentar apoyos. Pero cuando el debate se traslada al terreno de la identidad nacional, las divisiones pueden reducirse temporalmente. Sheinbaum entendía perfectamente esa dinámica. La pregunta era si podría sostenerla durante mucho tiempo. Porque toda narrativa política necesita resultados concretos. Y allí comenzaban los desafíos. Mientras el discurso presidencial ganaba fuerza entre sectores afines al gobierno, la realidad seguía imponiendo condiciones difíciles. Las protestas continuaban afectando actividades económicas. Los problemas de seguridad seguían ocupando titulares. Las dudas sobre posibles investigaciones internacionales no desaparecían. Y los inversionistas continuaban evaluando riesgos. La presidenta necesitaba algo más que un mensaje exitoso. Necesitaba demostrar control. Precisamente por eso comenzó a construir una segunda línea estratégica. La primera línea era pública. La segunda era institucional. Consistía en fortalecer la imagen de gobernabilidad. Mostrar que el Estado seguía funcionando. Mostrar que las instituciones mantenían capacidad de respuesta. Mostrar que México podía gestionar conflictos sin perder estabilidad. Ese esfuerzo tenía un objetivo fundamental:
Evitar que la narrativa internacional terminara definiendo la narrativa interna, porque si actores externos lograban imponer completamente la conversación política, el gobierno corría el riesgo de reaccionar constantemente en lugar de dirigir los acontecimientos. Y ningún líder quiere gobernar a la defensiva. Sin embargo, la situación era aún más compleja. Dentro del propio sistema político mexicano existían grupos con intereses distintos. Algunos buscaban una postura más firme frente a Estados Unidos. Otros apostaban por una negociación silenciosa. Otros simplemente intentaban proteger posiciones de poder ante un entorno cada vez más incierto. En ese contexto, Sheinbaum debía actuar con precisión. Un exceso de confrontación podía generar costos económicos. Un exceso de conciliación podía generar costos políticos. La estrategia consistía en caminar sobre una línea extremadamente delgada. Y hasta ese momento, lo estaba logrando. Pero había otro elemento que comenzaba a ganar importancia. El tiempo. Porque cada semana que pasaba sin una resolución clara, aumentaba la presión sobre todos los actores involucrados. La oposición esperaba errores. Los mercados esperaban señales. Washington esperaba respuestas. Morena esperaba liderazgo. Y la presidenta debía responder simultáneamente a todos ellos. Esa es la razón por la cual este episodio resulta tan importante. No se trata únicamente de una disputa diplomática. No se trata únicamente de acusaciones o filtraciones. Se trata de una prueba sobre la capacidad real de Claudia Sheinbaum para consolidar su autoridad política en medio de fuerzas nacionales e internacionales que intentan influir sobre el rumbo de México. Pero toda estrategia termina siendo evaluada por sus consecuencias. Y mientras la confrontación seguía avanzando, comenzaban a aparecer señales que podían alterar no solo el presente del gobierno, sino también el futuro político y económico del país. A medida que avanzaba la confrontación, comenzó a quedar claro que las consecuencias ya no eran una posibilidad futura. Eran una realidad que empezaba a manifestarse en distintos niveles. La primera consecuencia fue política. Claudia Sheinbaum logró consolidar su posición como la principal figura de poder dentro del sistema político mexicano. Cada vez que respondía a las presiones externas, reforzaba la percepción de que era ella quien dirigía la estrategia nacional. Para sus simpatizantes, eso representaba liderazgo. Para sus adversarios, representaba una apuesta peligrosa que podía terminar aislando al país. Pero incluso sus críticos reconocían algo importante. La presidenta había logrado cambiar la conversación. Durante semanas, el debate dejó de centrarse exclusivamente en las acusaciones, filtraciones o investigaciones. La atención se desplazó hacia la relación entre México y Estados Unidos y hacia el derecho del país a tomar decisiones propias. Esa victoria narrativa tenía valor político. Sin embargo, ninguna victoria narrativa puede sostenerse indefinidamente sin resultados tangibles. Y allí aparecía la segunda consecuencia, la económica. Los inversionistas no toman decisiones basándose únicamente en discursos, observan señales, evalúan riesgos, calculan escenarios. Cuando perciben estabilidad, invierten. Cuando perciben incertidumbre, esperan. Y cuando perciben confrontación prolongada, buscan alternativas. Ese era precisamente el desafío que comenzaba a enfrentar el gobierno. Si las tensiones con Washington continuaban escalando, podían surgir obstáculos para proyectos de inversión, cadenas de suministro y operaciones comerciales que dependen profundamente de la integración económica entre ambos países. La magnitud de ese riesgo no podía subestimarse. México mantiene una de las relaciones comerciales más importantes del mundo con Estados Unidos. Millones de empleos dependen directa o indirectamente de esa conexión. Miles de empresas organizan sus operaciones considerando esa integración. Por eso cada declaración tenía consecuencias. Por eso cada mensaje era observado con atención. Por eso cada movimiento político comenzaba a generar efectos económicos. Pero había una tercera consecuencia aún más relevante, la relacionada con el futuro del poder.
Porque detrás de la disputa diplomática comenzaban a moverse actores que pensaban en las siguientes elecciones: gobernadores, liderazgos regionales, grupos empresariales, operadores políticos. Todos intentaban responder la misma pregunta: ¿qué tan fuerte saldrá Claudia Sheinbaum de esta crisis? La respuesta definiría muchas decisiones futuras. Si lograba mantener estabilidad económica mientras sostenía una postura firme, su liderazgo se fortalecería enormemente. Si la confrontación producía costos visibles para la economía o la gobernabilidad, sus adversarios tendrían argumentos para cuestionar su estrategia. Y allí aparecía el verdadero dilema. La presidenta no podía limitarse a resistir. Necesitaba transformar la resistencia en resultados. Necesitaba demostrar que la defensa de la soberanía podía coexistir con crecimiento económico, inversión y estabilidad institucional. Esa era la prueba más difícil, porque la historia política está llena de líderes que ganaron discursos y perdieron consecuencias. A medida que el conflicto avanzaba, México se acercaba a un punto de definición. Un punto donde ya no bastarían las declaraciones. Un punto donde los hechos comenzarían a pesar más que las palabras. Y cuando ese momento llegara, Claudia Sheinbaum tendría que demostrar si su estrategia había sido una maniobra brillante o una apuesta que terminó generando riesgos mayores de los que pretendía evitar. Al final, esta historia nunca trató únicamente de una disputa entre México y Estados Unidos. Tampoco trató solamente de investigaciones, filtraciones, protestas o presiones diplomáticas. La verdadera historia fue la de una presidenta enfrentando la prueba más importante de su joven administración: la prueba del poder, porque los gobiernos suelen ser evaluados durante las crisis. Es en esos momentos cuando se descubre si un liderazgo es capaz de moldear los acontecimientos o simplemente reaccionar ante ellos. Y Claudia Sheinbaum llegó precisamente a ese punto. Frente a ella aparecieron múltiples desafíos al mismo tiempo. Una relación bilateral cada vez más compleja, cuestionamientos sobre seguridad, presiones económicas, conflictos internos, una oposición buscando oportunidades y un escenario internacional dispuesto a observar cada movimiento con enorme atención. Ante todo eso, eligió una ruta clara: convertir la defensa de la soberanía en el eje central de su respuesta política. Para algunos, fue una demostración de fortaleza. Para otros, fue una apuesta que aumentó innecesariamente las tensiones. Pero independientemente de la posición ideológica de cada observador, existe un hecho difícil de negar. La presidenta logró colocarse en el centro del debate nacional. Logró definir la conversación. Logró obligar a aliados y adversarios a responder dentro del marco político que ella misma construyó. Y eso, en términos de poder, tiene un enorme valor. Sin embargo, las grandes decisiones siempre producen consecuencias. Las próximas etapas serán decisivas. Si México mantiene estabilidad económica mientras conserva una posición firme frente a las presiones externas, Claudia Sheinbaum podrá presentar este episodio como una victoria estratégica. Si aparecen costos económicos, deterioro en la confianza o conflictos institucionales más profundos, sus críticos argumentarán que la confrontación tuvo un precio demasiado alto. Por eso el desenlace todavía no está escrito. Lo que estamos viendo no es el final de la historia. Es apenas el comienzo de una nueva fase. Una fase donde las palabras deberán transformarse en resultados. Una fase donde las decisiones serán medidas no por los discursos que generen, sino por las consecuencias que produzcan. Y quizá esa sea la pregunta que definirá los próximos años de la política mexicana. ¿Podrá Claudia Sheinbaum convertir una estrategia de resistencia en una estrategia de consolidación del poder? ¿O las mismas fuerzas que hoy desafían a su gobierno terminarán condicionando el rumbo de su presidencia? La respuesta todavía está por construirse. Pero una cosa parece segura: la batalla por el futuro político de México ya comenzó. Y Claudia Sheinbaum se encuentra exactamente en el centro de ella.